Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo programa. Esta vez no es de Con Dios, que es el que más tirón está teniendo últimamente. En este vídeo he entrevistado a Pablo Ginés, subdirector de Religión y Libertad. Por un descuido mío, pues resulta que no hay un audio perfecto cuando él habla. Pero no va a ser una cosa que imposibilite la audición, se oye bastante bien, así que espero que disfrutéis de esta entrevista. Este vídeo es la primera parte, que es en el que nos centramos específicamente en las profecías de San Malaquías, que son, desde cuándo se conocen, por qué encajan unos papas y otros no tan bien, qué tiene que ver Garabandal con estas profecías y qué dice Jesús sobre el fin de los tiempos o algo similar. En una segunda parte veremos un segundo vídeo sobre cómo es el trabajo periodístico durante el cónclave, antes y después del cónclave, qué se espera de las declaraciones de los cardenales, así como las preferencias de Pablo, el subdirector de Religión y Libertad. Nada más, os dejo con esta primera parte, espero que la disfrutéis. Si os gusta o queréis apoyar el canal, que no se os olvide un me gusta, un comentario, una recomendación, compartid el vídeo, lo que queráis. Hasta el próximo vídeo de YouTube. Nos encontramos hoy de nuevo en esta ocasión para entrevistar de nuevo a Pablo Ginés, su director de Religión y Libertad, sobre un tema que nos ha interesado mucho por un artículo que ha publicado en Religión y Libertad y que ahora mostraremos en pantalla. Ha salido a partir de la muerte del Santo Padre, ha salido en las redes sociales, podemos ver también en YouTube, por ejemplo, en muchos canales, seguramente en televisión también haya salido, las profecías tanto de Nostradamus, de San Malaquías, que trata sobre el fin de la iglesia, incluso el fin del mundo y unas cosas así como muy escatológicas que Pablo intenta un poco esclarecer en un artículo que en 10 puntos va articulando un discurso y al final pues, no queda lugar a la duda de que debemos pensar sobre estas profecías, concretamente sobre las de San Malaquías. Entonces, vamos a presentar. Hola Pablo, buenas tardes y bienvenido de nuevo a este canal. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues un tema apasionante, sí, la verdad. Cuando yo era adolescente me compré un libro con todas las profecías de Nostradamus y creo que fue antes de las Torres Gemelas. Cuando ocurrió las Torres Gemelas apareció en un periódico, no sé si fue El Mundo, el País o alguno así, un artículo diciendo que Nostradamus lo dijo y venía la cuarteta y fui a buscarlo al libro, efectivamente estaba y yo decía, bueno, Nostradamus ha acertado en una profecía. ¿Cómo va el tema de las profecías? Bueno, a ver, yo soy periodista, ¿no? Entonces yo cuento las cosas que ya han pasado y las cosas que están pasando justo ahora. Y a veces adelanto un poquito de las cosas que creemos que van a pasar esta semana. Entonces, lo de intentar adivinar el futuro a lo grande, es decir, a nivel mundial, y eso es como hacer una especie de historia ficción futura. Mi experiencia después de muchos años de escribir de temas de religión es que la gente no sabe historia. Ya. O sea, la gente no sabe historia y como no sabe historia, tampoco sabe periodismo. O sea, ¿qué es el periodismo? El periodismo es decir que de todas las cosas que sucedieron ayer, hay unas cuantas que merecen salir en el periódico y otras que no, incluyendo, pues mi abuela se rompió la rodilla. Lo siento por tu familia y por tu abuela, pero no va a salir en el periódico. Mi abuela murió y fue al cielo. Eso es muy importante porque se ha salvado un alma. En el cielo hay una gran fiesta y se alegran. Pero en mi periódico no lo van a publicar. Mi hija empezó a caminar. Pues a lo mejor mi hija un día es bailarina, pero eso sigue siendo sin ser noticia, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo sabe la gente lo que es
relevante y lo que no es relevante. Hay un criterio periodístico y otro criterio histórico. Entonces, pueden haber pasado cosas importantísimas como que un chino inventa el papel o un chino inventa la imprenta y no sabemos ni cómo se llama el chino ni cuándo fue. Y de hecho ni nos interesa. Pero cuando se empezó a imprimir la Biblia con la imprenta en segunda mitad del siglo XV, entonces ya prestamos atención. O sea, muchas veces nos centramos en lo que nos parece o nos dicen tradicionalmente que nos afecta más. Claro. Entonces, alguien viene y dice, oh, es que esto es la primera vez que sucede o esto no ha sucedido nunca. No está tan claro. Muchas veces han pasado cosas de esas. O, por ejemplo, en el tema de las apariciones de la Virgen, ¿no? Este no es el estilo de la Virgen. Tú te coges el manual de apariciones del padre Lorentín, que hay 2000 o 2200, mogollón, y cosas. Claro, cuando la gente dice no es el estilo de la Virgen, quiere decir no es lo que la Virgen había hecho en la Salet, o no es lo que la Virgen había hecho en Fátima. Por ejemplo, o lo que a mí me hubiera gustado que hubiera hecho. O lo que yo esperaba que hubiera hecho. Por ejemplo, muchas apariciones de la Virgen en el siglo XIX, lo que le preocupan es que la gente dice palabrotas y que se trabaja en domingo. Pero en Medjugorje yo no oigo que diga nunca le preocupa el problema de las palabrotas y que se trabaje en domingo. O la aparición aprobada de Wisconsin del siglo XIX. Esta está aprobada y muy clara. Lo que le dijo la vidente es: haz una escuela para enseñar el catecismo a los niños de este país salvaje. Montó una especie de congregación de hermanas que enseñaban el catecismo a los niños, una capillita. Aquello no fructificó, pero nadie duda que fue de la Virgen, está aprobado. Y yo creo que hoy habría que volver a decir eso, porque hay que enseñar el catecismo a los niños que no tienen ni repajolera idea de nada. Entonces, ¿por qué las apariciones modernas no están repitiendo eso? ¿Entiendes? Que hay muchas. La casuística es infinita. Y entonces, con las profecías pasan 3/4 de lo mismo. Y cuando alguien dice, es que esto no había pasado nunca en la historia, o intenta encajar una profecía con la historia, hace lo que en inglés llaman cherry picking, que es escoger las cerezas que encajan con tu rollo y quitar las que no encajan con tu rollo, ¿no? Y eso, cuando tienes un poco de amplitud de visión, pues dices, pues yo también podría hacerlo, yo también podría hacer que las cosas encajaran. Y en el caso de las profecías de Malaquías, pues está bastante estudiado, ¿no? Una lista un texto de cosas que supuestamente van a pasar. Hasta cierta fecha parece que coinciden muy claramente. A partir de esa fecha dejan de coincidir. Probablemente porque es la fecha en la que el tío que se inventó las profecías pues ya no hablaba del pasado, sino que hablaba del futuro. Y si quieres ahora entramos a eso. Pero siempre hay que tener un poco de visión histórica, y visión histórica no es lo que necesariamente pone en tu libro de historia, que has seleccionado una serie de cosas pensando, pues yo qué sé, en los niños de hoy, o en lo que está de moda, o en mi criterio, que ahora puede ser marxista y otra vez puede ser otro. A veces sí que hay cosas históricas de verdad y la gente los dice. Por ejemplo, el cónclave de después de Francisco, pues efectivamente es el cónclave con más cardenales que jamás se han reunido para un cónclave. Eso está bastante claro. Y de los países más distantes y más estrambóticos, pues también. Eso sí que es histórico, si quieres decirlo. Nunca ha habido un cónclave que venga un señor de Tonga, otro de Mongolia, aunque es italiano, otro de la isla de Timor, y de sitios absolutamente estrambóticos, ¿no? Entonces, eso sí que estaría divertido que alguien lo pusiera en una profecía. Vendrá de Tonga y de las islas. Bueno, se acabará el mundo. Eso es como la profecía del Día de Reyes, ¿no? Vendrán de Tarsis y de las islas y ofrecerán sus tesoros y sus regalos. Que es una profecía que repite lo que pasaba en la época de Salomón. Supuestamente Salomón contrataba fenicios para hacer negocios muy lejos. Tarsis sería Tartesos. Probablemente traían estaño, era importante para el bronce, y se traían de las Islas Británicas y de Galicia. Y eso, tomaban nota de que eso sucedía en la época de Salomón. Y dicen, bueno, pues en un futuro glorioso
será aún más grande y vendrán más barcos que traerán tesoros de Tarsis y de las islas, oro, incienso y dromedarios. Hay canciones sobre esto, que es lo que celebramos luego el Día de Reyes. Incluso en la Biblia, muchas cosas que son profecías cumplidas de la Biblia, más bien son profecías encajadas en los hechos, ¿sabes? Sí. Lo cual también es un argumento a favor de, por ejemplo, de la historicidad de los evangelios. Si los evangelios coincidieran súper exactamente con un montón de profecías, podrías decir es que se los han inventado para que encajen. Claro. En cambio, si ves que en el evangelio pasan cosas raras y que se esfuerzan por intentar encajarlo en algo del Antiguo Testamento, a ver si cuela, demuestra que los hechos que pasaron son los que pasaron. Es decir, los hechos insólitos y extraños, que los periodistas intentamos luego encontrarle un sentido, de decir, bueno, pues pasó esta cosa asombrosa. Por ejemplo, si alguien me dijera, y entonces toda España quedará sin luz, 10 horas quedarán sin luces, nadie podrá comprar ni vender, porque no tendrán para apuntar. Dirá, vaya fantasía. Bueno, pues lo tuvimos el otro lunes, que nos quedamos sin luz toda España. Hay cosas que parecen increíbles. A mí una de las que más me llama la atención, siempre, seguro que hay más impresionantes, pero hay una de la Biblia que siempre me ha llamado la atención, y es cuando el ángel dice que el hijo se va a llamar, que el Salvador se va a llamar Emmanuel, pero luego se llama Jesús. Claro. Entonces dice, bueno, ¿y por qué no le puso María? O porque el arcángel San Gabriel no le dice, lo vas a llamar Jesús, ¿no? Dice, y lo vas a llamar Jesús, no Emmanuel, ¿no? Entonces, pues, es como, bueno, pues, si estaba a huevo para que dijeras Emmanuel y ya se confirma la profecía, ¿no? Sin embargo, cambia. Mira, cuando las cosas no encajan con lo que estaba previsto, eso suena a razonable y real, porque la vida real es así. En cambio, cuando 4 tíos te dicen la misma versión de un hecho, es que les han repartido un argumentario y les han dicho, todos tenéis que decir que el jefe del partido está muy contento y que todo va muy bien y que hemos aumentado la producción de lo que sea. Sí. Entonces, pregunta a 4 personas, todos te dicen lo mismo, y dice, esto está prefabricado, Sí. esto no es la vida real, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a ver el caso de San Malaquías. Sí, vamos a ver. Lo primero de todo que llama la atención del artículo, bueno, dice, se trata de una lista de breves frases enigmáticas. Yo lo primero que me llama la atención es que conoces cómo son, pero toda la gente que yo he leído en las redes sociales me da a mí que nadie ha leído las profecías realmente. No, porque son un par de palabras. Son un par de palabras, por ejemplo, la más famosa era la última, la de Benedicto XVI, ¿no? La gloria del olivo. Y de cada uno se supone que tienen que encajar con papas. A cada uno se le asignan 2 o 3 palabras. Y parece que efectivamente las palabras se encajan bien con los papas hasta el 1500, finales del 1500, acercándonos así al 1595, y en cambio encajan mal a partir de entonces. Sí, aquí Pero lo podemos ver. El interés que a la gente le gusta el tema, te lo aseguro, porque yo tengo las audiencias de Religión en Libertad y después de ha muerto el Papa, que es la noticia más leída en 5 años, la segunda más leída es esta, la de las profecías de San Malaquías, sí, pues, que ha arrasado. Pues el primer punto lo mencionas, que aparecen en 1595 y que lo da a conocer un tal monje benedictino llamado Arnoldo de Wion, por llamarlo, por decirlo de alguna forma, dentro dice de una historia de la orden, y Wion es el que asigna a San Malaquías la autoría de estas profecías, pero de lo cual no hay en principio ninguna prueba. No, y además uno se puede preguntar ¿por qué a San Malaquías? Claro, el mismo Wion le asigna conjeturas porque hay unas cuantas frases más al lado que intentan como orientar la interpretación, ¿no? Entonces se lo atribuye a este Alfonso Chacón, que también era un dominico que vivía en Roma.
Entonces, Dominico, como, bueno, el de otro era benedictino, yo no sé si le intenta liar, pero bueno, los dominicos en esa época tenían fama de ser muy serios y eran los que normalmente reclutabas para la Inquisición. Es como tener un argumento de autoridad aquí, ¿no? En plan, claro. No, si yo no lo digo por mí, es que lo dice, ¿no? Alfonso Chacón. Claro. Entonces, la gracia de San Malaquías es que es un tío de la época de los templarios, de la época de San Bernardo de Claraval. O sea, que su historicidad está clara. Sí, está clara. Y de hecho, San Bernardo de Claraval, que fue el que hizo, digamos, los estatutos de los templarios y que fue el gran impulsor de la reforma clerical, ¿no?, del siglo XII, del clero. Entonces, él murió, o sea, Malaquías murió al lado de San Bernardo. Era un obispo irlandés que peregrinó a Roma, se conocieron, se estuvo por allí, se entrevistó con el Papa y murió. Y murió en Claraval, en Francia, en brazos de San Bernardo. O sea, es un tío perfectamente histórico, no es como estos santos irlandeses que se van con San Brandán y descubren islas y doman dragones y hablan con pájaros que hablan y yo qué sé, y hacen un montón de leyendas celtas muy locas. Que no, es un obispo perfectamente documentado. De hecho, el obispo de Armagh es el primado de Irlanda, sería como el obispo de Toledo, aquí, ¿sabes? Es en la diócesis primada o el de Tarragona, si quieres, la tarraconense. Entonces... Sí, no, yo lo que dice es que tampoco es de una fecha tan antigua, 1148, 1139, son fechas que estamos viendo por aquí, no son fechas que se ya diluyan en las brumas de, digamos, de un pasado como si habláramos del siglo V, IV. No, claro. Estamos hablando de algo histórico hoy con muchos documentos. Ahora, nadie de la época, o sea, San Bernardo nunca dice, y mi amigo Malaquías, que era un santo varón, tenía un don de profecía especial, ¿sabes? Que podría haber sido, pero no es el caso. Y no sé, supuestamente, además lo estamos viendo aquí en el punto tercero, que el penúltimo coincidía con Benedicto XVI, el siguiente iba a ser el último. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿En qué ha fallado la profecía? Claro, todo el mundo estábamos, todos los periodistas de religión, hace 12 años estábamos a ver qué pasa con el Papa, que según las profecías de Malaquías será Pedro el Romano, dice el texto. Pedro el Romano alimentará las ovejas con muchas tribulaciones. Cuando acá, bueno, podemos discutir si con el Papa Francisco hemos tenido muchas tribulaciones doctrinales y de disciplina y tal, pero vamos, comparado con otras cosas que ha vivido la Iglesia, un papa confuso, vamos, no es... Hay una novela muy buena que es Póker de papas, de László Paszúz, donde el protagonista en realidad no son los papas, es el emperador húngaro, porque el novelista es húngaro, que intenta poner orden, porque tienen 4 papas. Hay 3 y el de Peñíscola 4. Y el de Peñíscola lo apoyábamos los del Reino de Aragón, hasta que... Y entonces el mismo emperador Segismundo tiene que llegar a Perpiñán, que entonces era territorio catalán, y tanto hispánico, y entonces tiene que convencer al rey de Aragón que retire su apoyo al Papa Luna. Hay muchos historiadores que defienden que en realidad el Papa Luna, Benedicto XIII, tenía razón. Pero bueno, dice, bueno, menos razón y dimite como han hecho los otros 3 para que salga un nuevo Papa. Era un apaño un poco chapucero, pero había que intentar evitar tener 4 papas por ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, ante esas épocas tan caóticas, puede decir que el Papa 112, que en este caso sería Francisco, con muchas tribulaciones, bueno, y luego dice, la ciudad de las 7 colinas será destruida. Claro. Se supone que es Roma. Sí. Aunque podría ser Moscú, porque en Moscú también les gusta decir que tienen 7 colinas y me parece que hasta en Constantinopla buscan 7 colinas si quieren. Y el juez terrible juzgará a su gente. Se supone que es el juicio final. El juicio, bueno. Sí. Y luego pone final. ¿Final qué significa? Final de la lista de profecías, porque ya no vienen más. O, además, es la más larga.
Es la anotación más larga, porque las otras son frases muy cortas, Mm. del tipo 2 palabras, 3 palabras, ¿no? Pero la cosa es que no fue el último, va a haber otro. Claro, la gente miraba, decían Pedro el Romano, uy, cuidado. Entonces miraban los que se llamaban Pedro, que entonces eran Peter Erdo, Peter Turkson, que los dos, por cierto, siguen estando en las listas de papables, 12 años después, los tenemos. Y luego decían Odilo Pedro, el de Sao Paulo, esto ya está fuera. Pero tenemos más Pedros, porque ahora tenemos a Parolín, que también es un Pedro, y atención, Pizzaballa, el patriarca de Jerusalén, que es un italiano que se llama Pier Battista, y que viene de Jerusalén. Entonces, un papa, o sea, hace no sé cuántos siglos que no hay un delegado de Jerusalén en un conclave. Entonces, es un italiano, pero también es el papa que viene de Jerusalén y se llama Pedro, como el primer papa, que era otro Pedro que venía de Tierra Santa. Y por cierto, aquel Pedro I, o sea, San Pedro, se estuvo 35 años de papa. Como elijan a Parolín, no sé, la gente que nos escuche a lo mejor ya sabe quién es el papa, porque se lo escucha después. Pero ahora, justo antes del conclave, estamos todos. Como elijan a Parolín, vamos a tener un Pedro II con 35 años más. Bueno, eso podría ser. No, Pizzaballa, ¿eh? Ah, Pizzaballa, perdón. Sí. Elijan a Pizzaballa. No, Parolín, vamos, le deseo larga vida y prosperidad, como dicen los trekkies, pero no creo que sea que el Señor nos da un tiempo limitado a todos. Entonces la profecía del Papa Negro es de Nostradamus, no es de Malaquías. Todas las historias de papas negros, esos son de Nostradamus. Había mucha confusión porque en las redes sociales he visto cómo han mezclado y a Nostradamus, perdona, y a Malaquías le han puesto el del Papa Negro y siempre... No. ¿Y conocéis? No sé qué. No. Vale, aquí estamos viendo que... Y además, muchas veces cuando hablaban de Papa Negro, la gente sospechaba que sería un jesuita. Al haber tenido por primera vez un papa jesuita con Francisco, cosa que no había sucedido nunca y que creo que tardará en volver a pasar, que se rían de mí nuestros espectadores si nos están viendo después de la elección de papa y han cogido a un papa jesuita, pero vamos, yo me arriesgo porque primero no me juego nada, segundo me parecería muy raro, porque es que hay Hollerich, Czerny, no hay posibilidad, ¿vale? Quizá más adelante, pero decían, llamaban Papa Negro al superior de los jesuitas, al final de los jesuitas tradicionalmente. Eso sería raro también. ¿Y la Iglesia qué dice entonces sobre este tema? Que es el cuarto punto de tu lista. ¿La Iglesia se ha pronunciado sobre las profecías de este tipo? No hay ningún documento del magisterio, nadie ha reconocido nada, pero es verdad que antiguamente a la gente lo de un Papa Pedro les ponía nerviosos. Esto recuerda un poco al último emperador de Roma, que se llamaba, de hecho, Romulus Augustulus, me parece, ¿no? Como el primero. Como el primero, claro, era como el primero y coincidió, bueno, pues un poco... Pero en Antioquía, el patriarca de Antioquía, todos los patriarcas de Antioquía cogen el nombre de Pedro. Todos son Butros, o Pedro. Sí. Lo cogen de forma sistemática como uno de los títulos que tienes. Porque Pedro fue primero obispo de Antioquía antes de serlo de Roma. Lo que pasa es que en Roma murió. Y en Roma está su tumba, que la vi hace unas semanas. Y es curioso porque tiene un toque un poco como Jerusalén, como Belén, ¿no? Como la cueva de Belén. Tiene el toque de cristiano antiguo de Oriente, no tiene el toque renacentista siglo XVI de mármol que vemos en toda la demás basílica, ¿no? Y entonces, no, la Iglesia no ha hecho ninguna doctrina. Entonces, es gracioso el caso de Pío XII que comentaba aquí, porque efectivamente mucha gente le dio por llamarle pastor angélico, sacándolo de ahí, de la lista de Malaquías. No es que fuera especialmente angélico, de hecho era un buen político, era un tipo que sabía hacer... Del mundo, un poco del mundo, ¿no? Revisiones y... No, era un tipo muy religioso, evidentemente, pero que no vivía en una nube. Era un estratega y un intelectual y él dejaba que usaban la frase para él, pero vamos, que era un poco de peloteo. Claro. No. La Iglesia no suele hacer muchas, a ver si me sale la palabra ahora, declaraciones oficiales sobre cuestiones de estas que realmente son minucias y podríamos decir tonterías, ¿no? Es que muchas de ellas las dejan los obispos.
porque la primera autoridad para decidir sobre hay algo sobrenatural la tienen los obispos. Ahora el cardenal Víctor Fernández de Doctrina de la Fe, que yo no soy fan de él, pero ha hecho unas cuantas cosas que sí que tienen cierto sentido y son razonables. Con los criterios que han sacado para evaluar apariciones y fenómenos sobrenaturales, que ha creado como unos nuevos criterios para no mojarse mucho y para ganar tiempo. Y eso me parece que tiene sentido. Y luego los ha aplicado, por ejemplo, con Medjugorje, pero los ha aplicado también con otros santuarios tradicionales. Ha cogido, por ejemplo. Claro, ha cogido santuarios que tienen apariciones desde hace, o sea, que sucedieron hace 6 siglos y ha dicho, vale, después de 6 siglos sigue habiendo peregrinos, sigue habiendo a veces curaciones y la gente se convierte o se siente edificada. No hay ningún mensaje peligroso, por lo tanto, lo consideramos fidedigno. O simplemente tiene una segunda categoría, nada obsta. Pues que siga yendo la gente, pero no te confirma ni que se haya aparecido la Virgen, ni que haya milagros, ni nada de todo eso, ¿sabes? Bueno, lo más gracioso, efectivamente, como yo contaba en el artículo, es que antes de 1595 nadie hablaba de ninguna profecía de Malaquías, ni de esta ni de otras, ¿vale? Sí. La explicación más fácil, pues simplemente es un invento. Ya. O un estafador o un timador o un bromista. La verdad es que en el siglo XV y en el XVI, la época del humanismo, se descubrían muchas cosas. Algunas las traías de Constantinopla porque huías de los turcos y traías montones de papeles. Y luego intentabas ver qué había entre esos papeles. Y otros, claro, es ese siglo XVI que han vuelto los papas en el siglo XV a Roma. Las grandes familias italianas están luchando por patrocinar pues el Renacimiento italiano en el arte y la cultura. La gente está recuperando el griego, no solo el latín, sino también el griego. Entonces hay mucha gente que va de listo de he encontrado este antiguo texto. También la poesía imita las formas. Tú eres profe de literatura y marearás a tus alumnos con Garcilaso y las liras y todo eso homenaje al estilo griego y los metros griegos, ¿no? A ver, es un momento en el que por ejemplo, la arqueología clásica, o sea, clásica me refiero, la arqueología centrada en los restos griegos y bueno, aquí en España, pues, por ejemplo, en los latinos, en los romanos, sí es cierto que tienen fuerza. De repente empieza a haber mucha erudición en el estudio de las reliquias materiales. Entonces, pues bueno, empieza a estudiarse, empieza a encontrarse y a estudiarse las inscripciones lapidarias en las columnas y se estudia eso. Pero es que además en la literatura renacentista, ahora en el género de la novela de caballería, que aunque venga de un poquito antes, pero siempre está el recurso este que aparecerá luego en el Quijote del manuscrito encontrado. Siempre hay un manuscrito que me encuentro donde me cuenta una historia medieval y todo es como muy grandilocuente y un poco secreto y con misticismo y cosas así. O sea que estoy viendo que también afecta este género del manuscrito inventado en cosas serias como no sé, como la profecía bíblica o religiosa. Pero también afecta en que la gente viajaba a Roma, como hice yo hace 2 semanas, y al mismo tiempo es un viaje cultural y un viaje de fe. Y entonces vas a rezar en la tumba de San Pedro y vas a rezar en las iglesias santas, pero también te traes recuerdos de fe. Y es la época en que se traen un cuadro, pues, por ejemplo, la Virgen Milagrosa de Cocentaina, que llora, que está súper documentada, que tienes un acta notarial de milagro, de todos los que lo vieron, sus nombres y apellidos, que eran gente de la nobleza, que lo guardan en el Ayuntamiento de Cocentaina, que está escrito en valenciano o en catalán antiguo, lo que quieras. O ahora están celebrando las fiestas de la Virgen de Araceli en Andalucía, en Lucena, ¿no? O cerca de Córdoba. Lucena. Pues la imagen la trajeron en 1560 y pico del templo de Araceli,
que es este templo que está encima de unas escaleras que te destrozan las piernas, que estuve yo el otro día, que empecé el día subiendo eso, menos mal que empezaba, porque si hubiera sido al final no tenía ya piernas para eso. Ya entonces estaba encargado de los franciscanos, ahora tiene mucho material de Tierra Santa, piden ayuda para los cristianos de Tierra Santa que están sufriendo mucho, etcétera. Pero entonces había una imagen que a un señor español le gustó, la adquirió allí, la cogió del templo, la llevó a Lucena. Está documentado cómo desembarcó por Alicante, llegó a Lucena y en cierto lugar de la montaña ya no querían avanzar las mulas y tuvieron que construirle el santuario ahí. Y entonces esta es la devoción que tienen. Pero que quiero decir que los nobles españoles viajaban a Roma, se traían alguna advocación romana, de alguna virgen o de lo que sea, de estilo casi renacentista probablemente, y eso se han convertido en vírgenes clásicas de España, porque luego había un milagro o algo asociado a ellos. Entonces, incluso la Semana Santa de Sevilla es un poco posterior, pero empieza con toda la tradición de la Casa de Pilatos, ¿no? Hay unos andaluces que se van a Tierra Santa, esto es muy difícil que ir a Roma, y bueno, dicen que han visitado la Casa de Pilatos y quieren reconstruir algo parecido en Roma, y de ahí sale, ahí en Sevilla, y de ahí salen muchos de los elementos que llevarán a las procesiones más lujosas que cambiaron la Semana Santa andaluza. O sea, que no son chorradas que se le ocurre a gente en España. Hay una voluntad de enlazar con el pasado, con Roma y con Tierra Santa. De gente que ha estado allí, no de gente que ha fantaseado y ha tenido visiones psicotrópicas, no. Gente que ha estado allí. Y entonces, quizá esto del siglo XVI enlaza de alguna manera, porque esto de encuentro documentos que me enlazan con el pasado, pues había una cierta tradición. Bueno, ahí entré a hablar del tema de cómo encajaba con los papas que conocemos. Entonces, que antes, ¿no? Es decir, coincide más o menos bien con lo que hay antes de 1595, pero a partir de entonces empieza a fallar como una escopeta de feria. Exacto. Y esto ya lo veía Feijóo, no el político, sino el historiador benedictino del siglo XVIII, que era un cerebrito, un hombre culto. En el Teatro Crítico Universal ya veía que aquello no encajaba. Yo me he documentado más bien a través de Jimmy Akin, que es un apologista católico, que antiguamente era protestante, pero hace muchos años que es católico, e intenta decir cosas con sentido. Lleva mucho tiempo en Internet y en Internet te encuentras de todo, por lo tanto te encuentras protestantes, te encuentras ortodoxos, de distintas raleas, y hay que... Y bueno, y él se repasó con mente abierta, digamos, las profecías. Estaba dispuesto perfectamente a decir, bueno, pues a lo mejor alguien tenía un don de profecía y de alguna manera nos está intentando guiar y tal. Y entonces dice, hasta 1590 casi todas aciertan claramente. Y desde 1590 solo un 8% aciertan claramente, ¿no? Por ejemplo, si el Papa Benedicto XVI es la gloria del olivo, ¿es que viene de Jaén como Ángel Luis Robles? No, porque Benedicto XVI viene de Alemania y no ha visto un olivo desde que visitó España. Entonces, ¿qué es la gloria del olivo? Lo digo porque cuando estuve en Jaén, que nos conocimos, que yo sí que es la gloria del olivo, porque nos subimos a unos miradores que luego subimos las fotos a Google y es impresionante los olivares que hay allí. Eso es la gloria del olivo. Pero Benedicto XVI, que me cae muy bien, no. Entonces no encajan y decían, no, es que trabaja por la paz. Los papas trabajan por la paz, ¿no? Y bueno, otros papas que no tenían ni pies ni cabeza. Por eso hay gente que tiene teorías de que incluso han encontrado un posible libro que podrían haber sido inspirado, que es el que digo en este artículo, que es Onofrio Pambinio, que es un tío que hizo como un resumen de historia de los papas, que es un tema que a la gente le gusta. Es decir, voy a decir un párrafo de cada papa, igual que en los apéndices del Señor de los Anillos, que te ponen un párrafo de cada rey de Gondor, ¿no? Es el género de crónicas, de anales, ¿no? Bueno, viene del libro de Reyes de la Biblia. El libro de Reyes de la Biblia también te dice de cada rey de Samaria o de Judá, te mete 3 párrafos. Pues fue un corrupto, adoró a los ídolos,
y hizo sacrificios de Astarte. Todos los malos se ventilan rápido y bueno, aquí sucede con los papas. Hay estos ejemplos, ¿no? Ex Castro Tiberis, de un castillo en el Tíber, Celestino II, que era de Città di Castello. Oye, no se lo han currado mucho, ¿vale? O sea, es evidente que los Frigidus Abbas, que era el abad de Franfroy, ¿vale? Fuente Fría, pues. O sea, que quiero decir que no tienes que hacer una transposición con la máquina Enigma para romper el código. Arbo Omni, un tío que se llama Piccolomini. Sí. O sea, que es como muy fácil de encajar con las profecías, ¿no? Pero claro, estos son todos previos a Claro. las profecías, claro. Entonces aquí ponen Pío VII, Áquila Rapax. Fue Napoleón, que usaba las águilas como emblema. Bueno, pero yo digo que también usaba las ovejas. Sí. Usaba las águilas porque era un imitador de Julio César. Pero cuando decidió... Pero claro, es que los austríacos también usaban águilas y los rusos también. Entonces, para diferenciarse, dijo, vamos a poner abejas, que son un símbolo de laboriosidad y de elegancia y de riqueza. Bueno, pues ¿por qué no pone abeja rusa? Yo qué sé. Las frases misteriosas, además, antes siempre eran el nombre del Papa. Y a partir de cierta época, para que encajen, tienes que hacer trampillas y hablar de cualquier cosa que haya sucedido en un lugar del mundo que encaje. Yo digo, águila rapaz, siempre habrá un político rapaz como un águila. Si alguien dice, Papa Francisco, águila rapaz, yo qué sé, Putin por invadir a sus vecinos, Trump porque, yo qué sé, porque es muy descarado y tiene un mechón de pelo. Sí, no, te puedes inventar lo que quieras, es que es lo Claro. que tiene en frase la ambigüedad al final. En el caso de Benedicto XV, claro, es que le pilla la Primera Guerra Mundial. Es el Papa de la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial fue un trauma para todo el mundo. Los que somos fans de Tolkien, pues hemos visto cómo Tolkien estuvo en la Primera Guerra Mundial, volvió traumatizado, murieron sus compañeros, volvió la gente herida, etcétera, etcétera. Y desapareció el viejo mundo de caballerosidad y de... no es la primera gran guerra de trincheras y alambradas con ametralladoras, porque eso se había hecho industrialmente en la guerra ruso-japonesa, que es también la caída del viejo mundo. O sea, el zarismo cae porque la guerra ruso-japonesa es un desastre para los rusos, ¿no? Entonces, dicen, religio de populata es la profecía. No sé, no, es que hay que encajarlo con la persecución en Rusia. Entonces, nada, aquí intentaban encajar cosas. Bueno, en España tenemos este caso curioso, ¿verdad? Que son las supuestas apariciones de Garabandal en Cantabria entre el 61 y el 65. Que no estamos ahora, después de, como has comentado antes, lo de la nueva forma de analizar las apariciones en general, hemos visto que la de Garabandal no ha salido bien parada, ¿no? No, las mencionó improvisadamente en la rueda de prensa Tucho, o sea, el cardenal Fernández, como poniendo ejemplo de algo que no apoyaba, pero claro, tampoco ha dicho y se ha demostrado que es un timo. Bueno, parece que la vidente había dicho que tras Juan XXIII habría solo 3 papas más. Y claro, tenemos Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, pero claro, habrá que contar Juan Pablo I, ¿no? Pero no vale porque estuvo muy poco tiempo. Entonces, vendría el fin de los tiempos. Entonces ahora están discutiendo qué significa el fin de los tiempos, que no es el fin del mundo, que es una gran época, una época especial. Un cambio de época, ¿no? Como decía, creo que de hecho Francisco, ¿verdad? Que no es una época de cambio, claro, es un cambio de época. Es que cambios de época tenemos continuamente. ¿Qué es un cambio de época? Que haya drones que hacen las guerras y soldados robots que se pegan entre ellos. Que tengamos una pandemia por todo el mundo y todo el mundo encerrado en casa. No, al final son cosas que lo tienen que analizar los historiadores cuando a tiempo pasado. Una vez que pase, no sé, 100 años, se podrá analizar mejor hoy en día para saber si había un cambio de época, igual que cuando hablamos de edad moderna, edad contemporánea o edad media. El otro día se murió una viejecita, se murió una monjita viejecita, que era la mujer más vieja del mundo. Cuando ella entró en religión,
acababan de hacer la primera llamada de teléfono transatlántica. Eso es importante, importantísimo, si tu novia está en América, ¿cuántos españoles y cuántos hispanoamericanos hay que viven en España y tienen que llamar a su familia en América? Gracias. Entonces, el caso este hace que en España haya gente que intente encajar lo que dijo Conchita con la profecía de Malaquías. Y eso quiere decir que tienes que hacer un poco de extraño con los papas y decir, este cuenta, este no cuenta, este vale, este no vale. Yo creo que las de Belorado las monjas de Belorado se han metido en un lío de estos también. Y no sé desde cuándo no cuentan los papas y no les valen. Por cierto, que estos días tienen razón ellas, porque todos somos sedevacantistas. Durante 3 semanas somos todos sedevacantistas, pero ya se está acabando. Si nos están viendo después de que acabe la sede vacante, espero que la gente sea papista como Dios manda y no. Pero bueno, está bien ser sedevacantista unos días para variar. Bueno, ¿y qué dice Jesús y la Iglesia? Mira, yo como periodista, lo primero que me enseñaron el primer día de clase era el rumor no es noticia. El rumor no es noticia. No digo que no digas rumores, porque... Pero eso se lo tienen que aprender. Eso es que se ve que no lo han dado muchos periodistas. Claro, pero como ahora hay cosas que dan visitas y antes daban prestigio. La comadre chismosa, mira, de esto se quejaba mucho el Papa Francisco, ¿no? Del chismorreo. A ver, los periodistas tenemos que alimentar a nuestros hijos y lo hacemos a base de contar historietas. Se supone que historietas reales que más o menos creemos que son suficientemente contrastadas. O sea, si a mí me mandan una nota de prensa del Vaticano diciendo que hoy los obispos o los cardenales se reunieron y hablaron de tal cosa, yo no tengo por qué andar llamando a todos los obispos o cardenales a comprobar que realmente... O sea, tienes que tener un cierto sentido común. Ahora, si me dicen que los obispos han dicho que hay que aprobar las apariciones de no sé qué, yo no lo publicaré hasta que me lo digan 2 o 3 obispos que estuvieran ahí en esa reunión, por ejemplo. Entonces, Jesús dice, velad porque no sabéis ni el día ni la hora. Y esta me parece a mí que es la actitud católica para las cosas futuristas. No sabéis ni el día ni la hora. Aquí la gente que le gusta mucho adivinar el futuro dice, bueno, pero podemos averiguar más o menos el año o la generación. Esta es la generación que va a pasar tal cosa, porque esta generación es muy especial. Sí, claro, todas las generaciones creen que su generación ha sido muy especial. La generación que vio caer Roma en manos de los vándalos creía que era muy especial hasta que cayó otra vez en manos de los ostrogodos. La que vio caer Constantinopla, ¿qué me dice? Y la que descubre un nuevo continente, eso es muy especial. No sabemos el día ni la hora. Y mira, ¿sabes la única cosa histórica que a mí me parece que realmente marca la diferencia? El poder nuclear. O sea, la guerra atómica con destrucción mutua asegurada. Esa es la única diferencia. Porque antes, para hablar del fin del mundo, tenías que sospechar que caería un meteorito y lo destruiría todo. Y había que ser muy gafe para eso. En cambio, ahora solo has de sospechar que 3 políticos idiotas aprietan botones. Y eso no parece tan imposible. De hecho, Benedicto XVI, que sabía que eso era muy peligroso y muy posible y que había que evitarlo, se dedicó a un montón de esfuerzos de cultura de la paz y de desarme nuclear, y la gente decía, ¡buah, ya está el viejecito que estuvo en la Segunda Guerra Mundial con sus manías! Deja a la gente que tenga armas atómicas, tampoco pasa nada, si están de decoración. Claro, pero ahora que volvemos a tener una guerra, pues la verdad es que poder destruirnos los humanos por estupidez con armas, eso sí que es un cambio que no había antes. Entonces, si alguien me dice, esta generación sí que puede ser la del fin del mundo, digo, por la existencia tecnológica y la conexión, pues podría serlo. Pero no por otras cosas. No porque el mundo sea más corrupto, no porque haya pecados peores. Ya te digo,
Las vírgenes que se aparecen en el siglo XIX, lo que les escandalizaba era que se decían palabrotas y que se trabajaba en domingo. Pues imagínate ahora que yo soy periodista de religión y soy una persona más o menos devota y trabajo un domingo de cada 5. Cosas que en una época parece socialmente terribles. Yo soy un defensor del domingo festivo, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que sin el domingo festivo China se nos come y nos convertimos en un engranaje, en una máquina deshumanizada. Y yo creo que los obispos del norte de Europa siempre están aliándose con los protestantes, sobre todo los calvinistas, para defender el domingo festivo, y yo creo que hacen muy bien. Los obispos de España no hablan del tema nunca. Como quien pone a trabajar a la gente en domingo es el Partido Popular y no se le puede regañar, pues cosas que critican los obispos católicos de media Europa, aquí ni se tratan. Bueno, ¿a qué voy? Que los pecados súper espantosos de cierta época, en otra época, pues como que se dan por supuesto, ¿no? Y no sabes que está mal, pero no te escandaliza como para decir, oh, tiene que ser el fin del mundo. ¿Y qué vienes a decir entonces con que hay que juzgar lo dudoso desde lo ya sabido? Eso es el primer criterio de discernimiento. Eso lo cuenta Peter Kreeft, que es un filósofo católico, converso, es un heredero de C.S. Lewis en cuanto a la apologética razonable y que se lee bien, divertida. Es un tío simpático, es un fan de Chesterton también. Le gusta dar frases lapidarias. Es un caso curioso de intelectual tomista, pero de tradición carismática. O sea, es una mezcla curiosa, ¿no? Igual que es un católico de origen protestante. Entonces, le gustan esas paradojas. Y una vez yo le entrevisté preguntándole por esto. Digo, ¿cuáles son sus criterios de discernimiento? Y dice, el primer criterio de discernimiento católico siempre es juzga lo dudoso desde lo ya sabido. No hagas al revés, no juzgues. Por ejemplo, no cojas el catecismo y digas, a lo mejor el catecismo está mal porque ayer Dios me habló en la oración y me dijo no sé qué. No, el catecismo está bien y probablemente lo que está mal es lo que tú ayer en la oración pensaste que oías. Juzga lo dudoso desde lo ya sabido. Es el primer criterio. Entonces, eso quiere decir fiarnos de la Iglesia como madre, pero no solo la de ahora, la de antes también. La madre tiene 2000 años. Nos pensamos que solo lo último es lo válido. Claro. Y hay que compensar las cosas. Tampoco quiere decir que un texto que se escribió hace 2 siglos hayas de leerlo. Primero no tienes muy claro lo que pensaban hace 2 siglos, porque muchas palabras son confusas, ¿no? ¿El liberalismo es pecado? Bueno, hay un libro clásico, ¿no? Que es el título, pero ¿a qué llamaban liberalismo en esa época? ¿Y a qué llamamos liberalismo hoy? Es que hay palabras muy confusas. En el siglo XVI, ser liberal significaba ser generoso. Sí. Entonces, fiémonos de la Iglesia, tengamos sentido común, pensamos que, hablemos con algún historiador, no pensemos que nuestros tiempos son tan especiales. Seamos humildes y no pensemos que nuestro criterio es el criterio. Claro. No pensemos que porque algo ha pasado aquí en Roma realmente es tan importante, porque a lo mejor lo importante es algo que pasaba en China que tú no te has enterado. O lo que está pasando en África ahora, de lo que no se habla. A lo mejor lo importante es que unos niños en Mozambique han aprendido a leer. Eso es algo importante que ha sucedido hoy y tú no te has enterado. Pero esos niños han aprendido a leer. Y como han aprendido a leer, mañana montarán un sindicato. Y ese sindicato será cristiano. Y aparecerá un movimiento obrero cristiano que devorará África. Yo qué sé. Si es que puede pasar cualquier cosa. Dios y el Espíritu Santo tienen una gran creatividad para el bien y la gente también. Si les das herramientas. Entonces, tiene más sentido que construyas tú tu propia profecía, que plantes tú tus semillas ya, que las riegues y Dios hará crecer, ¿no? Aquí cuando le preguntaban a Santa Juana de Arco, ¿quién ganó la batalla? ¿Dios con su poder o vos con vuestros ejércitos peleando?
Y ella respondía, nosotros luchamos y Dios nos dio la victoria. O sea, tú trabajas y Dios bendice lo que quiere como quiere, que quizás no es como tú te esperabas.